Mas sin embargo este joven fue y le pidió al padre: dame lo que me corresponde. Y su padre le dio su herencia, su parte. Y la palabra registra que después de haber malgastado todo lo que tenía, dice que anhelaba comer la comida de los cerdos. La decisión lo llevó a la ruina, a la miseria, a la pobreza, al sufrimiento. Una mala decisión te lleva a la ruina, a la miseria, al sufrimiento. Estaba en buenas condiciones, y al verse en la ruina, en la miseria y en el sufrimiento, él dijo algo muy importante. ¿Qué lo llevó a la ruina, a la miseria y el sufrimiento? ¿Qué lo llevó ahí? Sus malas decisiones. Sus malas decisiones lo llevó a la ruina, a la miseria y al sufrimiento. Pero también su decisión lo sacó de ahí. Porque dice la palabra: y volviendo en sí, el hombre pensó. El hombre se sentó a pensar ya después que había metido la pata hasta el fondo. Él dijo: ahorita sí voy a pensar. Y dijo: tantos comida hay en mi casa, tantos sirvientes en mi casa, y yo estoy aquí como un jornalero trabajando, deseando comer de esa comida. Y en la casa de mi padre hay comida en abundancia. Pero me levantaré, diga conmigo: decisión. Pero me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, perdóname porque he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y la decisión que lo llevó al fracaso tuvo otra decisión que lo sacó del fracaso. No importa cuántas veces hayas metido la pata, no importa cuántos errores hayas cometido, yo creo que estamos en el tiempo que tú te puedas levantar y decir: iré a mi padre y le diré: Padre, perdóname porque he pecado contra ti. No merezco ser tu hijo. No soy digno de ser tu hijo. Por eso Dios permite los años nuevos, los meses nuevos, las semanas nuevas, los días nuevos, para que tú empieces de nuevo. Y lo que pasó en el 2025 ya quedó atrás. Empieza de nuevo. Dios te está dando una nueva oportunidad para que tú decidas como el hijo pródigo y que tú te levantes y puedas ir a Él y arrepentirte de verdad. Porque Él es un Dios de oportunidades. Él es nuestro Padre, un Dios de oportunidades. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios te alcanzó hoy y te trajo aquí en esta mañana, porque Dios te ama y Dios quiere hacer contigo cosas grandiosas y maravillosas. Pero tú tienes que tomar la decisión de levantarte firme por tu familia, por tus hijos, por tu casa, por tu bienestar. Porque estamos atados a una consecuencia. El otro hombre en las escrituras que me impactó demasiado fue Jabes. El Señor me hablaba de Jabes. Nosotros hemos hablado de Jabes, que Dios cambia la naturaleza. Pero el día jueves el Señor me hablaba de Jabes. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. La palabra dice que la mamá de Jabes, la madre de Jabes, le puso ese nombre. Le puso Jabes. Y el nombre Jabes significa dolor, significa sufrimiento. La mamá lo había marcado para toda su vida.
Jabes no tenía una condición favorable como la tenía el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en una condición favorable. Jabes no. Jabes vivía en sufrimiento, en dolor. Aunque la palabra dice que era más ilustre que sus hermanos, pero Jabes vivía en sufrimiento, en dolor. Cada vez que le decían Jabes, le estaban diciendo: sufrimiento, ven acá. Jabes, fracaso, ven acá. Jabes, dolor, ven acá. Porque era su nombre. Su mamá lo había marcado. Lo había marcado para la derrota, para el sufrimiento. Sus condiciones, como le digo, no eran las condiciones del hijo pródigo. Pero Jabes no se quedó en el trauma que la mamá le hizo. Jabes decidió sanar. Tomó la decisión y no culpó a su madre. No le dijo: mamá, el nombre que me pusiste me marcó para toda la vida. El nombre que me colocaste me hizo un hombre fracasado. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que se excusa. Yo soy así porque así me criaron. Yo soy así porque es que yo he sufrido mucho en la vida. ¿Y qué? Tú tienes que tomar la decisión de levantarte como lo hizo Jabes. Jabes tomó la decisión y dice que Jabes oró al Padre. Jabes oró a Dios y le hizo una oración importantísima. Y la oración que hizo Jabes fue: Señor, si tú me bendijeres, si ensanchas mi territorio, si me proteges, si me libras del mal. Hizo una oración poderosa. Él no se estaba excusando. Él no estaba culpando a la gente de lo que me hicieron, lo que me dijeron, por eso que yo soy así. No, olvídate de eso. Tú tienes que romper con ese pasado que te trajo dolor a tu vida y tomar la decisión de seguir adelante como un hombre y una mujer de Dios. Jabes decidió hacerlo y romper con ese pasado negativo en su vida. Y le hizo esta oración poderosa. Pero lo que más me impacta, dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 4:10, que cuando invocó Jabes a Dios y le hizo estas 4 peticiones. ¿Cuáles fueron las peticiones? Bendición, expansión, protección divina, libertad del mal. Y dice la palabra: y Dios concedió a Jabes lo que pidió. Pero él tomó la decisión de levantarse de donde estaba caído. Jabes tomó la decisión de ser diferente. Su decisión transformó su destino. ¿Cuántos quieren transformar su destino? Empieza a cambiar cosas a partir de hoy. Empieza a cambiar cosas. Porque el destino lo crea usted mismo con sus decisiones. Tú estás donde estás porque hasta ahora esas son las decisiones que tú has decidido. Por eso estás como estás. Por tus malas decisiones y por tus buenas decisiones. Hoy estás donde estás. Y para concluir, el Señor me hablaba del rey David. Una de las historias más tristes de la palabra. Yo le decía a mi esposo que el jueves yo me puse a leer la palabra y leyendo esta historia que ya uno se la sabe, pero la palabra es viva. Tú la puedes leer 5,000 veces y 5,000 veces Dios te va a hablar. Porque la palabra de Dios no es
es como el periódico que usted lee y ya no nos sirve hoy porque es el periódico de ayer. En cambio la Biblia sí, tú puedes leer el mismo versículo de ayer y hoy te sirve, y Dios te da hoy otra palabra para tu vida. Y estaba leyendo la historia que está en 2 de Samuel, la historia del rey David. Una decisión tan errónea que tomó en su vida. Un pecado conocido, como usted tal vez lo conoce y yo lo conozco, porque es un pecado que se escandalizó en la palabra de Dios del rey David. Y la palabra dice en 2 de Samuel 11, capítulo 1, del verso 9, del verso 12 en adelante, relata la historia de este rey. David, dice las escrituras, estaba en su mejor momento, estaba en la cumbre, su reino había sido establecido, sus enemigos habían sido derrotados y estaba llevando a cabo la construcción del templo. Y me impacta porque, diga conmigo, estaba en la cumbre, estaba en su mejor momento. David no pecó en su debilidad, ni pecó por estar distraído. David pecó cuando estaba más fuerte, en el mejor momento de su vida. La palabra registra que ya no fue a la guerra y estaba en su balcón. Usted se la sabe la historia. Y vio una mujer bañándose que no era su esposa. Y empezó a desearla y a codiciarla. Empezó a desearla. Y mandó a su siervo a buscarla. Y se acostó con ella sabiendo quién era esa mujer. Esa mujer era la esposa de uno de sus mejores soldados. De uno de sus mejores soldados leales al reino y a él. Betsabé, la esposa de Urías, un soldado leal a su reino, a su rey. Mientras que Urías estaba peleando en la batalla por el reinado y por su rey, el rey estaba adulterando con su esposa. Ay, pero alguien me dijo: pastora, pero es que el rey podía tener muchas mujeres, sus esposas. Se le era permitido a los reyes tener varias esposas, varias concubinas. Pero Betsabé no era su esposa, ni era concubina, era la esposa de Urías el Eteo. Y para Dios, aunque Dios le podía dar todas las mujeres del mundo, pero pecado es pecado. Betsabé tú no la puedes tocar porque no es tu esposa. No puedes tocar a otra mujer porque no es tu esposa. Cometió ese error. Le llega la noticia. Betsabé le dice: estoy embarazada. Quedé embarazada. Urías no ha estado conmigo. ¿A quién le meto esta barriga, David? No lo dice la Biblia, pero yo me imagino, porque la Biblia dice que se le acercó y le dijo: ¿y David qué hago? ¿Qué decisión tomo? Ya había tomado la primera más mala del mundo: pecar contra Dios. Otra mala decisión, que ahora ¿qué hago? Voy a mandar a buscar a Urías. Lo manda a buscar. Habla con él. ¿Cómo estuvo la guerra, Urías? Hermano, ve mi rey, la guerra ahí está, y estamos avanzando. Ahí estamos, mi rey. Qué bueno, Urías. Ahora, Urías, tienes el día libre. Vete a tu casa, disfruta a tu esposa y mañana te vas. Pero como era tan leal a su reinado y a su rey, Urías no se fue del palacio. El rey se da cuenta que Urías no se fue. Le dicen: mi rey, tú despachaste a Urías, pero Urías está ahí todavía, Señor. No puede ser. Mándenme a buscar a Urías otra vez.
Urías, ¿qué pasa? Yo te di el día libre, vete. No, mi rey, no puedo irme a mi casa a acostarme con mi esposa cuando estamos en guerra y en batalla. No puedo ir a mi casa tranquilamente. Tengo que estar aquí en el palacio cuidando de su reinado. Y David, Dios mío, ¿ahora qué hago? Bueno, Urías, vamos a brindar. Lo quiso emborrachar. Le dio de beber vino, porque David quería hacer algo. Tengo que meterle a este muchacho Urías. No se puede quedar conmigo Betsabé. Y lo planificó. Le dio vino, lo emborrachó, lo mandó para su casa. Pero adivinen qué, Urías no fue. Diga conmigo, porque era leal a Dios y a su reino, a su rey. Se quedó en el palacio como todo buen soldado. Ahora David, Dios mío, ¿ahora qué hago? Ya, listo. Hizo una carta. Joab, necesito que cuando estés en la batalla coloques a Urías en la peor batalla, en el punto más fuerte. Ahí lo vas a colocar. Y cuando esté allí, déjenlo solo para que lo maten. Y llega el rey. Urías, necesito que ya te vas a la batalla, ¿verdad? Sí, mi rey, ya me voy a la batalla. Tengo un mensaje para Joab. Dígame, mi rey, entrégale esta carta a Joab y él sabrá lo que va a hacer. Listo, mi rey. Llegó Urías, se guardó la carta y se fue a llevar su sentencia de muerte. Pero él no sabía lo que decía la carta, porque era leal a su rey. Él en el camino no se detuvo. A ver, voy a ver qué le mandó a decir mi rey a Joab. Era leal. Si era para Joab, era para Joab, no era para él. Y cuando le entrega la carta a Joab, Joab, comandante Joab, aquí te mandó mi rey. Cuando Joab abre aquella carta, la leyó, me imagino que miraría a Urías. Tenía que cumplir órdenes del rey. Y cuando estaba en la batalla más fuerte, como Urías era obediente y leal, Urías, porque dice la palabra que Joab se puso a planificar. Eso lo dice las escrituras. Revise 2 de Samuel. Se puso a planificar cuál era el sitio más fuerte para colocar a Urías, porque él estaba obedeciendo órdenes. Listo, este es el punto más fuerte de la guerra. Ahí vas a poner a Urías. Ahí voy a colocar a Urías, diría Joab. Y pusieron a Urías en el lugar más fuerte de la batalla. Y lo dejaron, diga conmigo, solo. Diga conmigo, murió Urías. Ya llevaba 2 errores bien grandes. David manda, se muere Urías, llora Betsabé por allá un ratico. Manda a buscarla y se casa con ella para ocultar su pecado. Pero a Dios no se le escapa nada, porque si fuera a lo más profundo del mar, allí se lo va a encontrar. Si no fuera a las montañas, ahí también está Dios. Si te fueras a la China, ahí también lo vas a encontrar. Dile que está a tu lado, no tenemos a dónde ir. Tarde o temprano todo sale a la luz. Y empezaron las murmuraciones de lo que había pasado con el rey. Pero nadie se atrevía a decirle nada al rey. Pero como Dios es tan maravilloso, Dios mandó a su profeta Natán
a llevarle el prestigioso mensaje de sus decisiones. La palabra dice que David por un momento no quería recibir a nadie. En ningún momento no quería recibir visitas ni nada. Pero llegó el profeta Natán, dice la palabra en 2 de Samuel 12, y le dijo: David, tengo un problema, David, necesito que me ayudes, porque tú eres el rey y tú tienes que tomar las decisiones correctas. Dime, Natán, hay dos hombres que tienen ovejas, pero uno es rico y tiene muchas ovejas, pero el otro es pobre y tiene una sola ovejita, David. Y ese pobre que tiene una sola ovejita le da comida, la baña, la carga en su regazo, la quiere como su hija, porque es lo único que tiene. El hombre rico tiene muchas ovejas, muchas. Y llegó un visitante, y aquel hombre rico, David no tomó de sus ovejas, sino que tomó de las ovejas de aquel hombre pobre. Tomó la única oveja que tenía ese hombre pobre y la mató para darle de comer al visitante. Y David se enfureció y dijo: ¡qué tremenda injusticia, Natán! Esto no puede estar sucediendo en Israel. Ese hombre tiene que pagar 4 veces más lo que vale esa oveja. No se puede quedar sin castigo. Se ensañó David contra aquel hombre pobre, rico. Y Natán le dijo: David, ese hombre eres tú. Tú eres el hombre que te comiste la ovejita, la única ovejita de Urías. Tú eres ese hombre, David. Porque así te dice el Señor: yo te elegí como rey de Israel. Yo fui el que te posicioné, David. Yo te llevé a la cumbre. Yo te di la hija de tu amo, las mujeres de tu amo, el reinado de tu amo. Yo te puse donde estás. Fui yo, David. Mas sin embargo, le dice el Señor: te di las hijas de Israel, las hijas de Judá. Te lo he dado todo. Y si no fuera suficiente, yo te habría dado más, David. Pero le dice: ignoraste mi mandato, me deshonraste, acostándote con Betsabé. Me deshonraste. Me deshonraste, David. ¿Qué más le dijo el Señor? Le dijo: dejaste que mataran a Urías. Lo permitiste, lo mandaste a matar. Y es como si tú mismo lo fueras matado en la guerra. Fuiste tú, David, que lo mataste. No fue Joab, no fueron los enemigos. Fuiste tú, David, que mató a Urías. Y le sigue dando el Señor todo lo que le había dado. Se lo nombró: te libré de la mano de tu rey Saúl. Yo fui el que te libré. No era que tú peleabas mucho, es que yo te libré de Saúl. Porque si fuera la voluntad de Dios, Saúl también era un guerrero. También era un guerrero. Pero Dios le permitió la vida a David. Te libré de Saúl. Te elegí como rey. Y ahora, le dijo, no solamente mataste a Urías, te quedaste con la esposa de Urías. Me deshonraste. Tomaste una mala decisión. Y estas serán tus consecuencias. Y así como le enumeró
donde lo posicionó, empezó a enumerarles las consecuencias. Y una de las consecuencias es: tu familia no tendrá paz. El desastre se levantará en tu casa, tu propia casa, ni siquiera con los enemigos, tu propia casa, David. ¿Qué más le dice el Señor? Tus mujeres serán tomadas por alguien cercano. Si usted lee la palabra, ese cercano es su hijo Absalón. Tus mujeres serán tomadas, se acostarán con tus mujeres, dormirán con ellas, y todo el mundo lo va a saber. Toda Israel lo va a saber, porque tú, David, te acostaste con Betsabé escondida, pero tu pecado será público. Tu derrota será pública, tu consecuencia será pública. David cae llorando, postrado, arrepentido, y le empieza a clamar al Señor misericordia. Y le dijo: Natán, reconozco, pequé, Natán, yo pequé. David estaba arrepentido de verdad. Natán, pequé, lo reconoció y lloraba amargamente su pecado de su mala decisión. Y Natán le dice: David, Dios te perdona ese pecado. Dios te perdona, David. Le dice Natán que Dios le perdonaba. Y le dijo: David, y tú no vas a morir, tranquilo. No te vas a morir. Dios te va a permitir vivir. No vas a morir. Porque David pensó: hasta aquí llegaron mis consecuencias. Y al final le da la última. Y el hijo, después que le dice que no se va a morir, pero el hijo que tuviste con Betsabé morirá. Va a morir. Y murió. Usted lee la historia. Duró 7 días vivo, 7 días enfermo, 7 días mal, hasta que murió. Hay pecados que son perdonados, como los de David. ¿Fue perdonado David, sí o no? Pero pecados perdonados, pero con consecuencias. No te vas a librar de las consecuencias. Te van a venir. Dios te perdona, pero las consecuencias te van a venir igualitas como le vinieron a David. Porque David Dios lo perdonó. Él se arrepintió. Y como le dijo el Señor a través de Natán, del profeta Natán: yo hubiese querido darte más. El Señor me decía: David fuera tenido más de lo que tuvo. Si el Señor lo tenía en la cumbre, lo iba a llevar aún más alto. Porque Natán le dijo: y como si no fuera suficiente, te fuera dado más. Tus consecuencias te van a alcanzar, iglesia. Lo que usted haga lo va a alcanzar. Por eso llévese esta palabra. Piense bien lo que está haciendo. Medite, siéntese a pensar, póngase a cuenta con Dios, alinee su vida con Dios. Porque Dios te va a perdonar, claro que sí. Dios es tu Padre, Dios te ama, Dios te da nuevas oportunidades. Hoy te ha dado la vida, te ha permitido estar aquí en esta mañana. Pero las consecuencias no te van a perdonar, te van a llegar. Pecado perdonado, pero pecado con consecuencias. ¿Cuántos han sido perdonados? Yo he sido perdonada. Ponte de pie y vamos a adorar al Señor. Vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús. Vamos a alinear nuestra vida con Dios.
Vamos a tomar buenas decisiones.